Amados hermanos y amigos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar. Sean muy bienvenidos a nuestro culto dominical de este domingo 14 de marzo, en su segunda jornada en horario de las 11 a.m. Disponga su corazón para adorar a nuestro glorioso Dios. Tenga su Biblia a mano para compartir juntos el pan de vida eterna, que es la palabra de Dios. Le invito en este momento a que busquemos juntos un versículo bíblico. Vamos por favor a Salmos, capítulo 11, verso 7. Libro de Salmos, capítulo 11, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Con este verso concluye el Salmo 11, salmo que nos revela el corazón soberbio del hombre poderoso e injusto, el que no se arrepiente, sino que aumenta indebidamente su poder en la tierra, y no conforme con esto actúa en contra del justo, lo que tiende a minar la fe del recto de corazón, ya que da la apariencia de que no hay justicia para él. Este es recto no porque sea bueno o mejor que el injusto, sino porque ha sido justificado delante de Dios. Por esa razón, el justo debe mirar con fe a Dios, como nos dice la lectura que acabamos de leer, y fortalecer su fe sabiendo que Dios lo ve todo y Él es justo, y todos compareceremos delante de su justicia. El justo redimido por la sangre del Cordero ya ha sido justificado delante de Dios, y el no arrepentido solo acumula ira para el día de la ira, dicen las Escrituras, para recibir mayor condenación. Amados hermanos, es tiempo de que entreguemos en oración este culto que nos reúne el día de hoy. Oremos, queridos hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos un domingo más, Señor, en esta segunda jornada de las 11 a.m., Señor. Te damos gracias, Señor, por tu buena voluntad hacia con nosotros, Señor, por tu gracia derramada, Señor, por tu misericordia, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque en Cristo Jesús, Señor, que es donde estamos, Señor, por la obra salvadora, Señor, por la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo tenemos todo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayude, Señor, a vivir conforme a esta verdad, Señor, en medio de tanta tribulación que hay en este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, fortaleza, Padre, y bendición, Señor, en este día. Dispón, Señor, nuestros corazones, Padre, para adorarte, para exaltarte, Señor, para escuchar el mensaje de tu santa palabra, Señor. Así mismo pedimos por el pastor Julio, Señor, que predicará en este domingo, Señor. Que todo sea, Señor, conforme a tu plan y tu propósito, Señor, que no haya obstáculo, Padre, que se oponga, Señor, a la bendición que tú nos quieres dar. Esto te lo pedimos, Señor. Y agradecemos en el nombre glorioso, bendito y eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, adoremos a nuestro glorioso Dios entonando himnos, siendo dirigidos por nuestro coro. Le invito a que tenga a mano su himnario, celebremos su gloria. Cantemos juntos, amados hermanos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz.
Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Subió una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero
anchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor,
nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Hoy celebramos juntos a los cumpleañeros del mes de marzo. Saludamos fraternalmente a todos los hermanos que suman un año más de vida de la mano del Señor Jesucristo. Nos alegramos junto a ellos y le invito a que todos oremos por la vida de nuestros cumpleañeros. Amados hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor glorioso y eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permites hoy, Señor, festejar con los cumpleañeros de este mes de marzo, Señor, del año 2021. Un año más, Señor, de vida, Padre de nuestros queridos hermanos. Te pedimos, Señor, por cada uno. Tú los conoces, Señor, por nombre, tú conoces sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre, de que todas las metas, Señor, y propósitos, Señor, de este nuevo año de vida que empieza para ellos, Señor, sea guiado, Señor, por tu mano poderosa, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. De manera que podamos poner las prioridades, Señor, en el orden que deben estar puestas siempre, Señor. De manera que vayamos mejorando nuestras vidas en ti, Señor. Pareciéndonos, Señor, cada vez más a tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, sus familias, Señor, sus ocupaciones, Señor, sus fuentes de ingreso, Padre, sus hogares, Señor, su salud, Padre, cada área, Señor, cada aspecto de sus vidas, Señor, que sean guardados, Padre, por tu poderosa mano. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y te pedimos, Padre, que fortalezcas cada día más, Señor, su vida espiritual. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso y eterno de tu Hijo amado, Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano amado, si usted cumple años el próximo mes de abril, envíenos su nombre y fotografía vía WhatsApp al celular 9579-4410. Repito, envíenos su nombre y fotografía vía WhatsApp al celular 9579-4410. Con atención a la hermana Cecia Matamoros, que con gusto estaremos procesando su información. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que cumplieron años en este mes de marzo. Los invitamos, queridos hermanos, ahora a escuchar un himno alusivo a esta fecha tan especial. Tome su himnario, celebremos su gloria. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor. Te deseamos muchos años de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantad
cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Ha llegado el momento de ponernos al tanto de las novedades de nuestra iglesia. En primer punto, cordialmente invitamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil a nuestras clases virtuales que muy pronto tendremos por medio de la plataforma Zoom. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. El inicio de clases es este domingo 14 de marzo a las 2 p.m. De acuerdo al calendario por clase, cada maestro compartirá el enlace respectivo, así que estad atentos, les esperamos. En segundo punto, continuamos con el proyecto Tamal, siempre con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, tome nota, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209, repito, puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Como tercer punto, nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en la zona del Chimbo, kilómetro 5. De la carretera a Valle de Ángeles, a pocos metros después de Cortina Firenze. Esa es la ubicación para que usted la tome en cuenta. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, o sea, la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Por favor, tome nota. Número 1, en Banco Banrural, cuenta número 0270 1010 000461. Repito, Banrural cuenta número 0270 1010 000461. La segunda cuenta está en Banco BAC, cuenta número 743 973 411. Repetimos la segunda cuenta en BAC. El número es 743 973 411. Y la tercera cuenta está en Banco Atlántida con número de cuenta 014 72 025 7410. Repito, la tercera cuenta está en Banco Atlántida y está en el número 014 72 025 7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o en el banco o en el autobanco, usted lo puede realizar al número 11 401 01 57 76-6 de Banco de Occidente. Repetimos para la realización de sus ofrendas. Cuenta número 11-401 015 776-6 de Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones con la tesorería de nuestra iglesia, el celular número 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Repetimos, puede confirmar sus donaciones al número 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Como cuarto punto, el domingo 21 de marzo tendremos cultos con temas especiales en conmemoración al Día del Padre. En la jornada de las 11 a.m. tendremos la participación especial del pastor Samuel Montoya, quien nos compartirá un mensaje de mucha edificación. Como quinto aspecto, les invitamos a nuestro devocional mensual de oración y ayuno de manera virtual,
este viernes 26 de marzo en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano, 3 p.m. y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. Les esperamos. Como sexto punto, les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook como @iglesiaecg, en Instagram como iglesiaacg, en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Gloria a Dios, hermanos. Amados hermanos, ha llegado el momento de que adoremos a nuestro Señor con nuestras ofrendas. Le pido que por favor incline su rostro para que oremos al Señor. Padre bueno, Señor glorioso y eterno, Señor del cielo y de la tierra, todas las riquezas, Señor, todo el oro y la plata de este mundo, Señor, te pertenecen. Tú las pones, Señor, en nuestras manos, Padre, para que seamos mayordomos de esos bienes que tú pones en nuestras manos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser buenos mayordomos, Señor, de estos bienes, Padre. Que nos ayude, Señor, a multiplicarlos, Padre. A engrandecer, Señor, la obra, Padre, de tu iglesia, Señor, en esta tierra. Te pedimos, Padre, por provisión, Señor, para todos los hermanos, Padre, sea que haya abundancia o que haya escasez, Señor. De acuerdo a tu soberana voluntad, Señor, y tu propósito es esto, Señor. Te pedimos, Padre, estabilidad, Señor, y seguridad, y aún, Señor, crecimiento, Padre, en los trabajos para los hermanos que tienen un empleo, Señor, o tienen un negocio. Te pedimos provisión para aquellos hermanos que no tienen un negocio, Señor, o un trabajo, que tú puedas abrir las puertas, Señor, que ellos necesitan tocar, Señor, para que puedan ubicarse en un empleo, Señor, lo más pronto posible. Te pedimos que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, Padre, que ponemos delante de ti, para que sean multiplicadas, Señor, para que su efecto, Padre, sea amplificado, Señor, en la obra de tu iglesia. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso, bendito y eterno de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. A continuación, queridos hermanos, les invito a que entonemos himnos de nuestro himnario, celebremos su gloria, acompañando este tiempo de ofrenda y diezmo. En el himnario Celebremos su gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz,
Es momento de que compartamos juntos el pan de la palabra del Señor. En este domingo, en esta segunda jornada de las 11 a.m., seremos dirigidos por nuestro pastor Julio Durón con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes en su parte número 27. Esta enseñanza se basa en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, y tiene por subtema el día de hoy la condenación de los cabritos, más específicamente centrada en Mateo 25, versos 41 al 46. Dispongamos nuestros corazones, hermanos, tenga su Biblia a mano, tenga donde anotar y preparemos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, estimadísimos hermanos. Es una bendición volvernos a encontrar un domingo más. Estamos en pleno verano, mucho sol, mucho calor, pero bendito sea Dios. A veces nos quejamos y nos quejamos si llueve y nos quejamos si no llueve, si hace calor o hace frío. En fin, hay que ser agradecidos, hermanos, porque el Señor todos los días trae su sol sobre justos, sobre injustos, y su lluvia sobre justos y sobre injustos, sobre aquellos que le aman y sobre aquellos que le aborrecen por igual. Así pues que debemos de ser agradecidos. Quiero animarles también, amados hermanos, a colaborar con la construcción de nuestro templo. Hay que emocionarse, hermanos. La iglesia va a comenzar una nueva década en un nuevo lugar, ya el definitivo. Alquilamos durante 10 años 3 locales diferentes. Empezamos frente a en la gasolinera Puma, anillo periférico, cruce al trébol este que conduce a los batallones y a la escuela militar y al hospital militar. Luego nos trasladamos frente a la tribuna, ahí fue otro momento de la iglesia, y luego en la colonia Modelo, que fue el último local que alquilamos. Aquí hay una gran diferencia, hermanos, hay un antes y hay un después. Ahora vamos a lo nuestro, a lo definitivo. El Señor nos ha regalado un precioso terreno en un lugar precioso, en un corredor turístico. Y aparte de eso hay muchas comunidades, muchas aldeas, muchos municipios que hay que llevar el evangelio, hermanos. Y eso es emocionante realmente. Y va justo al inicio de la segunda década de la iglesia, porque este año, el 2 de mayo, estamos cumpliendo 11 años como iglesia. Así pues que yo le animo a colaborar todo lo que hemos hecho en ese terreno. Toda la obra física hasta este momento levantado ha sido con el esfuerzo de cada uno de nosotros, hermanos. Los tamales que se han vendido, los domingos familiares también que han contribuido. En fin, los talonarios que en algún momento también editamos para ayudar a la construcción. Y gracias a Dios así hemos sido, hermanos. Usted debe de orar cada día para que las cuentas por construcción de la iglesia no se sequen y siempre hayan fondos, siempre Dios toque corazones. Yo le voy a rogar a los hermanos editores que me pongan ahí las 3 cuentas que están habilitadas para hacer depósitos y cuyo uso exclusivo es para pagar mano de obra y materiales. Así pues que ahí están las cuentas, tanto en Banco Rural, Banco Atlántida y Vaca, Credomatic. Y ahí puede usted depositar y eso se lo puede hacer, ya una vez que usted haga su depósito a nivel de verificación, puede escribirle al hermano Guillermo Zamora al teléfono que ahí aparece, que es el tesorero de nuestra congregación, quien lleva la parte administrativa de la iglesia. Así pues que le animo con fidelidad, contribuyamos todos con un granito de arena, hermanos, para que la iglesia pueda pronto estar ahí, podamos ya ver todas las paredes terminadas del templo y luego ver ese techo encima, para luego seguir edificando ahí, porque el sueño no se queda solamente en levantar el templo. Necesitamos 10 aulas que sirvan para la escuela bíblica infantil y también para el discipulado de formación cristiana, y a futuro puede ser una escuela bíblica para formar obreros del Señor y entrarle también, hermanos, al dispensario médico y también al comedor infantil, que es un sueño para atender a los niños necesitados de la zona con un desayuno caliente cada día
y también dar los servicios médicos gratuitos a las comunidades vecinas. Así pues que hay mucho que agradecer a Dios, hay mucho por qué orar y hay mucho por qué esforzarse. Podemos seguir contribuyendo, pronto nos vamos a ver presencialmente de nuevo y queremos ir viendo, ir soñando con ese edificio ya terminado. Así pues que le animo a eso. Muy bien, vamos a orar para entregar esta reflexión de este domingo al Señor. Amado Dios, gracias una vez más por la bendición de poder estudiar tu santa palabra. Ya estamos llegando al final, Padre bendito, de este hermoso discurso, Sermón del Monte de los Olivos, de los capítulos 24 y 25 de Mateo, que han sido de grande bendición. Hemos visto una cantidad grande de temas. El capítulo 25 nos enseñaste la doctrina de tu segunda venida, Señor. Y luego en el capítulo 25 nos has enseñado 3 enseñanzas preciosas que envuelven la actitud del creyente mientras ese día no venga hasta que tú regreses por segunda vez. Como la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de los gentiles sobrevivientes, que es la última y final enseñanza. Gracias, Padre, porque nos has acompañado, nos has fortalecido a lo largo de todos estos años con esta enseñanza, la cual ya estamos prácticamente llegando a su final. Suplicamos la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu para seguir comprendiendo estas verdades hermosas que afianzan nuestra esperanza y nos dejan claro el panorama futuro de lo que tú has planeado hacer para darnos un mundo mejor. Así oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ahí estamos, Mateo 25, 31 al 46, ya prácticamente llegando al final. Vamos a leer, para hacer un cortito repaso y conectarnos con lo que quedamos el domingo pasado, los versos 44 y 45. Dentro de la enseñanza del juicio de los gentiles sobrevivientes, hemos visto que va a ocurrir justo cuando el Señor regrese por segunda vez en compañía de sus santos ángeles. Eso va a ocurrir en la tierra, obviamente, va a ser inmediato a tu segunda venida, y los que van a ser juzgados son los gentiles que estén vivos y que hayan sobrevivido. Por eso le llamamos así el juicio de los gentiles sobrevivientes, que hayan sobrevivido a los terribles juicios de la gran tribulación y estén vivos cuando tú regreses por segunda vez. Y dentro de ese universo de gentiles que tú vas a separar con tu discernimiento y con tu mirada escrutadora, sin decir una palabra, vas a separar de ese grupo de gentiles sobrevivientes lo que son tuyos, las ovejas, de los cabritos. Y vimos también ahí la sentencia de las ovejas, la bendición de las ovejas que entran inmediatamente al reino de nuestro Padre, que fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y lo último, que es la sentencia de los cabritos, que hemos estado ahí, que son declarados malditos por el Señor y son enviados al castigo eterno. Y por esa sentencia, ellos reaccionan, los cabritos, los gentiles inconversos, en ese juicio reaccionan con sorpresa. Y esa sorpresa está descrita en los versos 44 y 45. Leamos ahí en Mateo 25. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá el Señor diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ve usted cómo los cabritos ahí responden con sorpresa. Hay mucha sorpresa en su respuesta a la sentencia del Señor. Igual, las ovejas manifestaron sorpresa también con respecto a la bendición del Señor sobre ellos. Pero esta respuesta de los cabritos tiene que ver con el descuido de la obra de fe de parte de ellos. Y la respuesta del rey a los cabritos es justamente lo opuesto que le dijo a las ovejas. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y ahí podemos ver la perfecta identificación entre el remanente de judíos creyentes, esos que rechazaron estos gentiles inconversos durante el periodo de la tribulación, y el rey. Por lo tanto, podemos decir que ministrar al remanente de esos judíos creyentes, de esos hermanos más pequeños del Señor, equivale a ministrar al rey. Y dejar de ministrar a ese remanente de judíos creyentes
es dejar de ministrar al rey, porque hay una perfecta identificación entre el rey y sus seguidores. Y esa frase, en su respuesta de sorpresa que dicen, y no te servimos, con que concluye el verso 44, esa palabra servimos tiene que ver con ministrar necesidades en este caso. Y ese verbo resume el contenido de los 6 actos de misericordia mencionados en esos versos 43 y 44, que es estar hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel. Y esas necesidades de los seguidores del Señor se muestran ahí. Esos 6 actos constituyen modelos de servicio a Cristo. Y es por eso que los cabritos manifiestan su desprecio a Cristo al rehusar servir o ministrar las necesidades de los seguidores del Señor. Y al hacerlo, demuestran su rechazo al mismo Señor. Esa expresión, no lo hicisteis, trae a la mente la enseñanza bíblica de la diferencia entre los pecados de omisión y los de comisión. La indiferencia, amados hermanos, la inercia, es decir, no hacer nada en situaciones concretas, es suficiente para merecer la condenación. Es por eso que el apóstol Santiago lo dice, y analizamos ese texto el domingo pasado, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así también, hermanos, como vimos en las 2 parábolas anteriores, que son las 2 primeras enseñanzas de este capítulo 25 de Mateo, como ser las 10 vírgenes y los talentos, así también es en este cuadro de la gran reunión del juicio de los gentiles sobrevivientes. No es tanto, hermanos, el hacer el mal lo que produce la severa sentencia o censura del Señor, como el terrible fallo de no hacer el bien. Los pecados de omisión son considerados más dañinos que los de comisión. La puerta fue cerrada en el caso de las 10 vírgenes insensatas por su negligencia. Y en la parábola de los talentos, el siervo falto de iniciativa fue echado fuera como un inútil por no hacer nada. Y aquellos que están ubicados a la izquierda en este juicio, es decir, los cabritos, también son severamente castigados por dejar de aprovechar las muchas oportunidades que habían tenido para mostrar bondad. Hay una cantidad importante, queridos hermanos, de pecados que pueden clasificarse como pecados de omisión, es decir, cosas dejadas sin hacer. Y estas también son fatales para el espíritu. Y debe recordarse que los 3 de los más grandes imputaciones hechas a personas en la Biblia concernientes al pecado tienen que ver con cosas no hechas, es decir, con pecados de omisión. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. La primera de ellas es aquella cuando el Señor Jesús en el aposento alto dijo que el Espíritu Santo redarguiría el mundo de pecado porque no creen en mí. No creer en el Señor es no hacer lo correcto y merece la condenación. Un segundo pecado de omisión mostrado en la Biblia es cuando el apóstol Pablo escribió: el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Lo recuerda en 1 Corintios 6:22, que ahí fue donde quedamos el domingo pasado. Es decir, un hombre es apartado para la condenación por no amar al Señor. Y la tercera es precisamente la que aparece en este pasaje bajo consideración. Lo que nos dice el verso 45 de Mateo 25: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No cabe duda, queridos hermanos, que Mateo 25:45 contiene un ejemplo notable de pecado de omisión. Muy bien, vamos concluyendo. Mire, estamos leyendo el último versículo de esta enseñanza. Vamos a leer el verso 46. Y con esto concluye el juicio de los gentiles sobrevivientes. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De esta manera dramática, desconsoladora, concluye el juicio de los gentiles vivientes que el Señor encontrará en la tierra cuando regrese con gloria y majestad para establecer su reino.
El veredicto mostrado en este verso 46 del capítulo 25 de Mateo es claro, es terminante y es definitivo. E irán estos, es decir, los cabritos, al castigo eterno. Ese verbo, irán, es el futuro indicativo de un verbo en el griego que significa ir, salir, dirigirse a. El pronombre demostrativo esto de este versículo, e irán estos al castigo eterno, es como si el Señor levantara su mano con el índice extendido hacia los injustos, indicándoles en ese momento su destino final, es decir, al castigo eterno. Debe recordarse una vez más que el castigo es eterno, amados hermanos, eso es importante subrayarlo aquí. El castigo eterno, e irán estos al castigo eterno. Los cabritos, es decir, los gentiles vivientes, inconversos, irán hacia la condenación eterna, lejos del reino del Mesías. Vamos a leer un texto que nos ilustra esto en 2 de Tesalonicenses 1:9. Nos dice 2 de Tesalonicenses 1:9. Pablo explica aquí, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero podemos leer desde el verso 7 para entender un poco más el contexto. Del 7 al 9, 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire ese verso 7, nos dice, los tesalonicenses estaban sufriendo la persecución y la carta primera de Tesalonicenses, el apóstol les da la esperanza, el misterio revelado, el arrebatamiento, para que entiendan que aquellos que perecieron antes de que el Señor venga, no se van a perder la segunda venida del Señor, y ellos también, si están vivos, serán arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el cielo. Y aquí les da aliento en este verso, en esta segunda carta a los tesalonicenses en medio de su sufrir. Y les dice, daros reposo con nosotros, porque Pablo los acompañó en el sufrimiento por la causa de Cristo. Y pues al igual que los tesalonicenses, él estaba esperando aquel reposo y recompensa finales tras su sufrimiento por el reino. Y ese reposo que vendría con el regreso de Cristo para juzgar a los impíos. El Señor prometió, hermanos, a su regreso hacer justicia y dar el pago justo a todos, reposo para los suyos y retribución para los demás. Esa es una gran realidad, y lo dice el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús. Sin lugar a dudas, hermanos, esto se refiere al momento cuando Cristo va a ser revelado en su venida como juez sobre todos, al final de la gran tribulación. Y el primer aspecto de esta revelación ocurre al final de la tribulación de los 7 años, como nos enseñan las parábolas de Mateo 13. Y la revelación final y universal de Cristo como juez va a ocurrir en un segundo momento, en el juicio del gran trono blanco, cuando termine su reino terrenal en la tierra de 1000 años. Y entonces serán juzgados todos los malvados de todas las edades. Y nos dice, finalizando el verso 7, de la siguiente manera: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor vendrá por segunda vez a juzgar con sus ángeles, los cuales ejecutarán su juicio en ese momento, tal como lo enseña la parábola del trigo y la cizaña y las parábolas que siguen a esta en Mateo capítulo 13. Luego nos dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El fuego, hermanos, siempre es un símbolo de juicio, siempre en toda la Biblia es así. Y para dar retribución, estas palabras significan castigo pleno a los inconversos, a los que negaron entregarle su vida al Señor. Y el verso 8 concluye, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios.
Eso es tremendo. Aquí nos está hablando de una falta de relación personal con Dios a través de Jesucristo, es decir, nunca admitieron el nuevo nacimiento. Y la retribución no es algo que se dispense a ellos, es decir, a aquellos que van a ser condenados por haber perseguido a los cristianos. No es esa la razón, sino porque los incrédulos no obedecieron el mandato de Dios acerca de creer. Mire lo que nos dice en este sentido Hechos 17:30. Vamos a Hechos 17:30. Ahí está claramente expresado en Hechos 17:30. Hay una orden de Dios a arrepentirse a todo hombre. Hechos 17:30 nos dice de la siguiente manera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandato, es una orden a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la razón de la condenación. En este contexto, según de Tesalonicenses 1:7 al 9, que nos sirve de referencia para entender por qué el destino de estos cabritos es el castigo eterno, es el infierno. Tiene que ver con esto. En el caso de los tesalonicenses no era porque los lictores de sus sufrimientos no iban a ser castigados por esa causa, sino por haber ignorado, por no haber creído en el Evangelio. Esa es la gran razón. No tuvieron una relación personal con Dios, y la retribución para todo inconverso no va a ser a causa de los sufrimientos o de las persecuciones a los cuales sometan a los creyentes, sino por su incredulidad, por no haber obedecido el mandato de Dios de creer. Ese es el pecado de omisión de los cabritos. Y eso es tremendo. Y así no invocaron el nombre del Señor para ser salvos de sus pecados. La salvación, hermanos, nunca se obtiene por obras, nunca, sino siempre por depositar la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y el verso 9 de 2 de Tesalonicenses 1 nos dice de la siguiente manera: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la sentencia del verso 46 de Mateo 25 para los cabritos. Seguirán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno es esto que nos dice el verso 9 de 2 de Tesalonicenses 1. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo explica aquí, hermanos, dos cosas que en este texto están claramente visibles, y es la duración y el alcance de lo que otros pasajes bíblicos llaman el infierno. Mire, en primer lugar, hermano, el infierno nos dice aquí dura para siempre, porque nos dice eterna perdición. Dura para siempre, es inextinguible, es la morada del inconverso por toda la eternidad. Esa es la primera dimensión del infierno, dura para siempre. Así que no es una experiencia reversible, no hay maneras. Una vez que se llega ahí, no va a haber manera de revertir esa sentencia y ese castigo. Y en segundo lugar, esta porción de 2 Tesalonicenses 1:9 nos dice que perdición es eterno el infierno y es perdición. Ahí lo dice el verso 9, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa perdición, hermanos, tiene que ver con destrucción y ruina completa, que no implica aniquilación como creen los adventistas, sino un nuevo estado de conciencia que es peor en todo sentido que el primero, cuando se vivía en la tierra. Esto es una experiencia tremenda. Muy bien, vamos a ver para esto Apocalipsis 20, versos 14 y versos 15. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y el 15. Nos dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire lo que nos dice el verso 6 de ese mismo capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todo aquel que muere en el Señor es bienaventurado, hermano, porque son bendecidos con el privilegio de entrar en el reino. Esa es la sentencia de las ovejas. Los que están a la derecha en el juicio de los gentiles sobrevivientes entran al reino del Señor que fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y mire usted cuál es la razón. Por eso las dos dimensiones del infierno, que es eterno y que es destrucción y ruina total, está claramente tipificado aquí en este verso 6 de Apocalipsis 20. Son bienaventurados las ovejas, es decir, los que mueren en el Señor, porque entran en el reino. Y nos da la razón la frase que sigue, del verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera muerte, hermanos, solo es física. Y esa muerte la vamos a sufrir todos los creyentes, todos, incluyendo las ovejas en el juicio de los gentiles sobrevivientes. Ellos van a entrar en el reino. Esa primera muerte que todos los seres humanos sufrimos es solo física y los creyentes llegan hasta ahí. Pero la segunda muerte que sí van a experimentar los inconversos, los que han rechazado la luz de Dios del Evangelio y no se arrepintieron para ser perdonados por la sangre de Cristo, van a sufrir esta segunda muerte, como los cabritos, que es una muerte espiritual y es eterna. Y es en el lago de fuego, que es el infierno final y eterno, hermanos. Miren lo que nos dice el verso 14, es infierno. Y la muerte y el Hades, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, subraya en su Biblia, la muerte segunda. Repito, la primera muerte es solo física, esa la sufren todos los hombres, creyentes e inconversos. Y los creyentes solo van a morir físicamente para entrar en el reino. Pero los inconversos no, van a sufrir, aparte de la muerte física, la segunda, que es espiritual y eterna, en el lago de fuego, que es el infierno final y eterno. Y este lago de fuego, hermanos, puede existir fuera del universo creado, como lo conocemos hoy, fuera del espacio y del tiempo, y está desocupado en la actualidad. Es decir, hoy por hoy ese lugar ya existe, ese lago de fuego, pero no tiene un tan solo habitante, hasta que sean juzgados los gentiles sobrevivientes y dos personajes más. Vamos a ver cómo nos lo dice el capítulo 19, verso 20 de Apocalipsis. Allá atrásito, 19:20, nos dice de la siguiente manera. Mire quiénes son los primeros habitantes de ese lugar y quiénes les van a seguir. En la batalla del Armagedón, cuando el Señor regrese por segunda vez a juzgar, antes de ejecutar el juicio de los gentiles sobrevivientes, justo antes de que ocurra ese juicio, describe la Biblia lo siguiente. El capítulo 19 de Apocalipsis describe el descenso glorioso del Señor a la tierra, el día que venga a juzgar en compañía de sus santos ángeles. Nos dice el verso 20, al final de la batalla ocurre esto, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire qué tremendo esto. La bestia, nos dice este verso 20 de Apocalipsis 19, fue apresada y con ella el falso profeta. En un instante, cuando los ejércitos del mundo estén preparados para tratar de impedir el descenso del Señor, que regresa por segunda vez con poder y gloria a juzgar y a establecer su reino de justicia, de gloria y de santidad, en ese momento todos los ejércitos de la tierra que estén congregados allá en las afueras de Jerusalén, en el valle de Azraelón, en la batalla del Armagedón, justo antes del juicio de los gentiles sobrevivientes, se van a quedar sin sus dos líderes. Y la bestia es el anticristo que nos menciona aquí. Y el falso profeta es su primer ministro, es su cohorte religioso. Y nos dice este verso 20 que los dos van a ser apresados, capturados en vida en la batalla del Armagedón y van a ser lanzados al lago de fuego. En ese momento,
el cuerpo de la bestia, el falso profeta, van a ser transformados y van a recibir una estructura corporal capaz de poder soportar todo el sufrimiento en el fuego eterno, y de inmediato van a ser lanzados, es decir, confinados por toda la eternidad en ese lago de fuego. Esos son los dos primeros en llegar a ese lago de fuego, que ya existe, pero que aún no está habitado. Y como son los primeros entre incontables millones de seres no regenerados, inconversos, incluyendo a los cabritos que menciona el juicio de los gentiles sobrevivientes, y en compañía de los ángeles caídos, en llegar a ese lugar espantoso. El hecho de que estos dos aparecen todavía en el mismo lugar, 1000 años después, lea usted Apocalipsis 20, el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, o sea que están ahí 1000 años antes de que esto ocurra, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Es ahí, amado hermano, que esta situación se va a dar. Por lo tanto, el falso profeta y la bestia, al final del milenio, cuando el diablo sea desatado, echado ahí junto con los ángeles malvados, estarán ya ahí con 1000 años de antelación, sufriendo el castigo eterno. Y luego nos habla del lago de fuego. Es ese infierno final que será el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto angelicales como humanos, hermanos. Eso es así. Y el Nuevo Testamento dice mucho acerca del castigo eterno. El Señor habló mucho del infierno y hemos visto muchos pasajes a lo largo de este juicio. Y es en un lugar donde arde con fuego y con azufre, elementos que siempre se vinculan al juicio divino. Mire usted qué tremenda referencia esta que hemos leído. Regresemos a nuestro texto, 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, que nos sirve de referencia del lugar donde están siendo enviados en la sentencia final los cabritos. Hay otro pasaje también que es bastante ilustrativo de esto. Ese infierno, hermanos, esas dos dimensiones del infierno, que es eterno, que no es una experiencia que se pueda revertir y que es de perdición, es decir, de ruina y de destrucción completa, que no es aniquilación, sino un nuevo estado de conciencia, que es peor en todo sentido que el que se pueda tener en esta tierra mientras esté aquí. Se describe realmente como una ausencia y un aislamiento total de la presencia y de la gloria de Dios. Miren, hoy por hoy, hermanos, cuando nosotros los creyentes desobedecemos y pecamos, y con nuestra desobediencia nos hacemos rebeldes a Dios y a su voluntad, el Espíritu Santo de Dios nos constriñe, nos alerta, ese sentido ese disparador, esa alerta se activa de la conciencia y nos hace sentir mal, nos sentimos ausentes y sucios frente a la presencia de Dios. Si hoy nos sentimos así, hermanos, qué tremendo va a ser esto en el infierno, un estado de conciencia lejos de la presencia de Dios, donde Dios nunca va a ser visto, ni los hombres van a experimentar ninguno de sus atributos de misericordia y de bondad en ese lugar. Es una ausencia, ese lago de fuego, es un aislamiento total, completo de la gloria de Dios. Vamos a ver un ejemplo que el Señor nos muestra en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 12. Vamos a Mateo 8, 12. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 12. Está despuesito allá de la experiencia del Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Está dentro cuando el Señor sana al siervo del centurión. Hay una gran lección ahí en ese texto. Nos dice el verso 12: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué destino espera a los cabritos y a todo inconverso. Ahí el Señor sanó al siervo del centurión. El verso 5 nos dice, Mateo 8,
Cuando Jesús entra en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda lección esta que nos da aquí el Señor. Ese centurión era extraordinario por su actitud para con su siervo, lo amaba. También lo era por tener una fe extraordinaria. Quería que el poder de Jesús ayudara y sanara a su siervo, pero había un problema. Él era gentil y Jesús era judío. Y según la ley judía, hermanos, un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque todas las casas de los gentiles eran inmundas para los judíos. Así la Mishnah establecía, las moradas de los gentiles son inmundas. Era a eso lo que se refería Jesús al preguntar, ¿tengo que ir para curarle? En otras palabras. No es que la ley tuviera ningún sentido para Jesús, no es que él se habría negado a entrar a la casa de ninguna persona, no era eso lo que el Señor quería decir. Es sencillamente que estaba poniendo a prueba la fe de aquel hombre, y cuando la fe del centurión llegó al clímax, como soldado sabía bien que era dar una orden y que se cumpliera de una manera instantánea, incuestionable. Y así se lo dijo al Señor Jesús, no tienes que venir a mi casa entre líneas, no merezco que entres en ella, todo lo que tienes que hacer es dar la orden y ser obedecida. Ahí estaba hablando la voz de la fe y Jesús estableció que la fe es el único pasaporte para la bendición de Dios, hermanos, no son las obras. Y aquí Jesús es una figura judía famosa y gráfica. Fíjese que aquí, vamos a leer el verso 12 de nuevo. El verso 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro, el crujir de dientes. Esa es la figura que el Señor está usando aquí, muy conocida entre los judíos, que ellos creían que cuando viniera el Mesías iba a haber un gran banquete en el que todos los judíos iban a sentar a la mesa para festejarlo. Y recuerda usted el Behemoth, allá en el libro de Job, el más grande de los animales terrestres. Y recuerde el Leviatán, también allá en el libro de Job, el más grande de los habitantes del mar. Iban a proveer los platos para el gran festín en el reino de los cielos, donde todos los judíos, según ellos, iban a estar presentes. El Behemoth iba a proveer la carne y el Leviatán el pescado para todos los invitados. Eso era lo que ellos creían. Y tú, decía uno de los libros apócrifos, cuarto de Esdras, 652, nos dice, tú los has reservado para que los coman los que tú quieras y cuando tú quieras. Y el Behemoth será revelado desde su lugar y el Leviatán ascenderá del mar. Los dos grandes monstruos que yo creé el quinto día de la creación y que habré guardado para ese día y serán el menú para los que tú quieras que estén ahí. Eso lo dice el libro apócrifo de Según de Baruch, que eran las leyendas que tenían los judíos. Y así los judíos esperaban, queridos hermanos, con corazones anhelantes ese banquete mesiánico, pero nunca se les había pasado por la mente, ni siquiera por un instante, que ningún gentil fuera a participar de él. Para entonces todos los gentiles habrían sido destruidos y la nación y el reino que no te sirvan perecerán. Interpretaban mal la referencia en este sentido de Isaías 60:12. Pero aquí tenemos a Jesús diciéndole a los que le seguían, es decir, a los judíos, que vendrían muchos del oriente y del occidente, refiriéndose a gentiles, y se sentarán en la mesa en el banquete. Y les dice algo que para ellos les rechinó en los oídos, algo peor. Les dice que muchos de los hijos del reino, es decir, judíos, serán excluidos. Un hijo, amados hermanos, es un heredero y por lo tanto los hijos del reino eran los que habían de heredarlo. Porque un hijo es siempre heredero, pero los judíos iban a perder su herencia, los inconversos en ese sentido. Ese era el pensamiento
el pensamiento judío, la heredad del todo gentil iba a ser las tinieblas, el infierno. Y los rabinos tenían el dicho que los pecadores solo les espera la guena, es decir, el infierno, el lugar de oscuridad. Pero para los judíos, el hecho sorprendente y extraordinario era que un gentil que ellos esperaban que estuviera excluido absolutamente del reino, podría ser huésped de ese banquete mesiánico. Mientras que los judíos que esperaban ser recibidos con los brazos abiertos iban a quedar excluidos en las tinieblas de afuera. Ahí todo se iba a tornar al revés según sus pensamientos. Todas las expectativas se les iban a dar vuelta. Amados hermanos, el Señor aquí en este pasaje de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 12, el Señor nos muestra que el pasaporte para la presencia de Dios no depende de pertenecer a una nación determinada o por irse a sentar a la iglesia o por venir de familia cristiana. Es que mi papá es evangélico, por eso yo soy evangélico. Es que mi papá es cristiano, por eso yo soy cristiano. Igual que los judíos, por pertenecer a una nación elegida por Dios, no los iba a llevar a ese banquete celestial, al reino de Dios, sino la fe. Porque los judíos creían que ellos pertenecían al pueblo escogido de Dios y solo por ese hecho tenían que estar ahí, que pertenecían a la nobleza de Dios. Y eso era bastante para obtener de manera automática la salvación. No es así. Jesús enseña que la única aristocracia en el reino de Dios, amado hermano, es la de la fe. Y Jesucristo no es posesión de ninguna raza humana en particular, sino la posesión de toda persona de cualquier raza, sea judío o gentil, que haya creído por la fe en Cristo Jesús. Mire qué ejemplo más tremendo. Y aquí este pasaje nos muestra el lugar de exclusión que aquellos judíos inconversos iban a disfrutar. Igual ocurrirá con los cabritos, excluidos de la gloria y de la presencia de Dios por toda la eternidad. La nación hebrea son los herederos de Abraham, eso es lo que nos dice el verso 12 de Mateo 8, más los hijos del reino serán echados. Los hijos del reino en este caso eran los judíos. Y esto es exactamente todo lo opuesto, como hemos venido hablando, a la interpretación rabínica, que sugería que el reino ofrecería ese gran banquete junto a Abraham y al Mesías, abierto solamente para los judíos. Pero el Señor les dice que muchos van a ser excluidos porque habían rechazado, judíos rechazaron al Señor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Será tremenda sentencia esta. ¿Qué significa eso del lloro y el crujir de dientes? Es la ausencia de la presencia de Dios. Recuerda, hermanos, esta triple dimensión del infierno que nos muestra, según de Tesalonicenses 1:9. Es eterno, no es reversible, es ruina, es ruindad eternal y también es ausencia de la mismísima presencia de Dios. Y esa frase, el lloro, el crujir de dientes, que el Señor utilizó mucho en los evangelios, describe un estado eterno de agonía de quienes van a estar ahí experimentando la ausencia de Dios en ese infierno. Tremendo. Recuerde, el alcance y la duración del infierno es eterna, no es reversible, dura para siempre. Es un lugar de perdición, es decir, es un lugar de destrucción y de ruina completa, que no es aniquilación, sino es una presencia consciente con un cuerpo capacitado para poder soportar ese sufrimiento eterno, ese castigo eterno. Y es un nuevo estado de conciencia que es peor en todo sentido que el primero, porque describe la ausencia y el aislamiento total de la presencia y de la misma gloria del Señor. Muy bien, vamos a leer ahora Mateo 22:13. Vamos a Mateo 22:13 para ilustrar de nuevo con un pasaje más. Mateo 22:13 nos dice de la siguiente manera. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Esto está dentro de la parábola, hermanos,
de la fiesta de las bodas, donde entró un individuo ahí, no se dejó vestir con las vestiduras de justicia que proveía el novio, sino que con sus propios vestidos y con su arrogancia permaneció en la boda y fue sorprendido e identificado, y entonces es expulsado de esa fiesta, porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no está vestido. Las vestiduras que Cristo provee, el lino blanco y resplandeciente, son las obras justas de los santos, es decir, haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Y es tremendo esto. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Esas tinieblas de afuera, hermanos, es el lugar de exclusión donde van los cabritos. En su sentencia por parte del Señor describe la oscuridad más lejana de la luz, es decir, las tinieblas de afuera. Imagínese usted en la noche, cuando se va la luz o cuando hay invierno, todo oscuro, no se ve, la luna no proyecta su luz, es oscuridad todo eso, pero esas tinieblas son más profundas, es la oscuridad más lejana de la luz, es decir, la oscuridad más remota que el hombre nunca ha experimentado. Esas son las tinieblas de afuera. Y dice la segunda parte de este verso 13 de Mateo 22. Entonces el rey dirá a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, punto y coma, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Sin lugar a dudas, hermanos, se refiere a un inconsolable lamento y el tormento incesante. Es un lamento eterno, nunca va a cesar, es un tormento, es un dolor que producirá aquella llama que nunca se apaga. Y eso es lo que describe este lugar de tormento, que no está habitado todavía, pero que al final de la gran tribulación llegarán los dos primeros inquilinos, la bestia y el falso profeta, y al final de la gran tribulación el Satanás y todos sus ángeles. Y luego en el juicio, el gran trono blanco al final del milenio, todos los impíos de todas las edades, para completar el censo de los que habitarán ese lugar de exclusión eterna, donde van también los cabritos. Vamos a concluir leyendo el último verso de Mateo 25. E irán estos, esta es la sentencia hacia los cabritos, e irán estos al castigo eterno, pero las ovejas, es decir, los justos, irán a la vida eterna. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. Prácticamente, amados hermanos, estamos concluyendo nuestra enseñanza. Probablemente el próximo domingo sea la última. Vamos a ver. Y vamos a ver todos los temas que vimos a lo largo de estos últimos años alrededor de estos dos capítulos de Mateo 24 y 25, para que usted se sorprenda de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, para luego, si Dios nos da vida, entrar a el estudio de la epístola a los Filipenses. Muy bien, oremos. Amantísimo Padre, gracias una vez más por darnos la vida y la oportunidad de poder escudriñar tu santa palabra este domingo para beneficio de tus ovejas, de tus hijos. Qué maravilloso pasaje, Padre, este que hemos estudiado, y cómo nos llena de esperanza y de fe, y cómo compromete nuestros corazones a la obediencia de tu santa palabra y al Cristo que lo ha hecho todo por nosotros. Gracias, Padre, porque nos has sustentado a lo largo de toda esta pandemia. Tú no has cambiado, tú eres el mismo. Siempre te vamos a encontrar lleno de amor y misericordia, y dándole sustento y mantenimiento a nuestra salvación a través de tu Santo Espíritu. Siempre animando nuestros corazones a través de tu santa palabra. Yo oro por tus hijos para que no se enfríen, Padre, ni se desalienten, ni abandonen la iglesia, sino que se mantengan fieles. Ya llegará el momento que nos volveremos a ver. Y llena nuestros corazones de esperanza y de fe, Padre, y que podamos visionar ese lugar donde vamos, donde tú harás grandes cosas, iniciarás un segundo momento para la iglesia en su segunda década de existencia. Te damos las gracias, Padre, por habernos acompañado a lo largo de todos estos años, ya 11 años casi, y será una bendición, y te agradecemos por habernos regalado ese terreno en ese lugar y haber levantado esa estructura. Danos corazones dadivosos, levanta donantes, Padre, para que puedan donar siempre, haya
dinero suficiente para pagar los materiales y para pagar la mano de obra de los obreros. Danos un corazón comprometido con tu iglesia, que más que un templo lo somos nosotros, Padre, los que estaremos dentro de ese lugar y viendo aquellas familias completas llegar, aquellas almas a restaurarse y a entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y oportunidad. Agradecidos con un domingo más. Permite que este día los hermanos disfruten de tu bendición, de tus cuidados y de tus favores en lo que resta el término de este domingo. Así agradecidos te damos las gracias y agradecidos, Padre, podemos decir un rotundo amén. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestra meditación de este domingo. Hay algunas cositas todavía que escuchar para darle conclusión al culto, y para eso yo les voy a dejar con mi amado hermano que va a darle término a este culto. Que el Señor me los bendiga, a usted y a su familia. Cuídense mucho y un abrazo. Y pronto, Dios mediante, nos volveremos a ver. Amén. Es momento de darle la participación a nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil EBI. En esta ocasión, con la participación de la clase Abejitas, con el niño David Alberto Ferrera Sánchez, que tiene por maestra a la hermana Ana Paola. David Ferrera nos estará exponiendo el versículo de Salmos, capítulo 4, verso 8. Démosle la bienvenida a David Ferrera. Buenas tardes, hermanos. Que Dios te bendiga. Mi nombre es David Ferrera. Tengo 6 años. Hoy les voy a compartir una palabra de Dios de la Biblia. Es Salmos 4:8 y se llama: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Los quiero mucho. Cuídense. Queridos hermanos, amados y amigos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, damos gracias por la atención prestada el día de hoy. Es momento de que demos por terminado este culto dominical en esta jornada de las 11 a.m. Le invitamos a seguir los cultos virtuales de esta semana, que usted esté atento a todas las publicaciones de nuestra iglesia que está haciendo vía virtual para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga su semana, queridos hermanos. Dios bendiga sus vidas y familias. Hasta la próxima.